Somos una financiera 100% digital para las empresas y negocios colombianos. Conocemos lo que necesitas. Usamos la más alta tecnología para brindártelo y siempre estamos evolucionando para entregarte lo mejor. Con Iris, tu gestión financiera es más fácil y cuenta con altos estándares de seguridad. Pensamos en cada detalle para ofrecerte productos y servicios novedosos a través de una plataforma clara y ágil, en la que podrás optimizar tiempo en cada proceso y llevar el control financiero con tranquilidad. Transfiérete a Iris. Transfiérete a la facilidad. Entendemos a todas las empresas y negocios. Por eso contamos con soluciones de nube, publicidad, ciberseguridad y mucho más. Soluciones digitales a tu medida. Llama numeral 400. Juan tiene un negocio y siente que es momento de seguir creciendo. Recurre a su banco para hacer un préstamo y le dicen que para prestarle dinero necesita una garantía que respalde su deuda. ¿Garantía? ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? Juan, no te preocupes. Creo que no conoces el Fondo Nacional de Garantías. ¿El qué? El Fondo Nacional de Garantías es la entidad encargada por el Gobierno Nacional para facilitar el acceso al crédito a trabajadores independientes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mediante el otorgamiento de garantías. ¿Qué es una garantía? ¿Es como tener un fiador? Exacto, el Fondo Nacional de Garantías es como ese buen amigo que te respalda para que puedas acceder a un crédito, pero al que debes honrar pagando a tiempo tu obligación. Recuerda que en el FNG no solicitamos inscripción para acceder a una garantía. Evita el fraude. Encuentra mayor información en www.fng.gov.co. Colmena Seguros, una empresa de Fundación Grupo Social. Entendemos a todas las empresas y negocios. Por eso contamos con soluciones de nube, publicidad, ciberseguridad y mucho más. Soluciones digitales a tu medida. Llama numeral 400. El Caribe colombiano se prepara para vivir la 8ª edición de Caribe Biz Forum 2022, en el que invitados de talla mundial develarán un nuevo horizonte. 10 de noviembre, Hotel Marriott, Barranquilla. ¿Por qué las tarjetas corporativas son tan complicadas? Clara es la plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Tendrás tarjetas de crédito ilimitadas, físicas y virtuales, y una plataforma intuitiva para controlar el presupuesto de cada una. Clara conecta tus facturas con tus gastos de manera automática. Una tarjeta que te quita problemas con la contabilidad, facturación y cambio de divisas. Las cosas claras. Comienza ahora. Somos Iris. Somos una financiera 100% digital para las empresas y negocios colombianos. Conocemos lo que necesitas. Usamos la más alta tecnología para brindártelo y siempre estamos evolucionando para entregarte lo mejor. Con Iris, tu gestión financiera es más fácil y cuenta con altos estándares de seguridad. Pensamos en cada detalle para ofrecerte productos y servicios novedosos a través de una plataforma clara y ágil, en la que podrás optimizar tiempo en cada proceso y llevar el control financiero con tranquilidad. Transfiérete a Iris. Transfiérete a la facilidad.
Presentamos los nuevos escáneres de documentos de gran formato Epson DS30000 y DS32000, los dispositivos de captura de imágenes ideales para grupos de trabajo corporativos, oficinas de negocios y centros de producción. El escáner DS30000 tiene velocidades de escaneo de hasta 70 ppm, mientras el escáner ultra rápido DS32000 tiene velocidades de escaneo horizontal de hasta 90 ppm. Cuentan con una pantalla táctil LCD de 2.7 pulgadas para fácil acceso de trabajos, configuración y mantenimiento. DS30000 y DS32000 trabajan con alimentación de papel de tecnología avanzada, alimentador automático de documentos que soportan hasta 120 páginas e incluye modo lento para hojas delicadas, función de protección de papel, corrección de inclinación y más. Los dos escáneres están diseñados para trabajos de alto volumen. DS30000 cuenta con un ciclo de trabajo diario de hasta 30.000 páginas y DS32000 cuenta con un ciclo de trabajo diario de hasta 40.000 páginas. Escaneo vertical para escanear altos volúmenes o documentos de distintos tamaños en un mismo trabajo. Escaneo horizontal para sobresellados, papeles plegados y hojas delicadas. La pantalla táctil de DS32000 a color puede girarse con solo pulsar un botón para siempre enfrentarse al operador. Luego, fácilmente use la palanca para cambiar de posición de nuevo. Los escáneres cuentan con sensores de imágenes de contacto en color con fuentes de luz LED de color blanco, proporcionando así escaneos de colores vibrantes, incluido texto resaltado y eliminación de sombras que causan un exceso de líneas en las páginas en blanco y negro para un mejor reconocimiento óptico de caracteres. Junto con la protección de doble alimentación y el modo lento, los escáneres también cuentan con la función de protección de papel de Epson para evitar daños por distorsiones extremas así de los originales grapados. DS30000 y DS32000 incluyen controladores Twine y ISIS para una fácil integración con el software existente e incluye el software Epson Document Capture Pro. Cada escáner incluye servicio y soporte con garantía ilimitada de hasta un año. Cuando el escaneo está completo, el modo de almacenamiento hace que el DS32000 se ajuste a su espacio de trabajo. Los escáneres de gran formato DS30000 y DS32000 de Epson son ideales, confiables y robustos para oficinas con altos volúmenes de trabajo. Epson, exceed your vision. En Legalité somos expertos en hacer crecer su empresa, acompañándolo con un equipo multidisciplinario que se encarga de asesorarlo en los procesos estratégicos y de apoyo que la compañía necesita, permitiendo que usted dedique el 100% de su tiempo y energía en los objetivos misionales. Lo hacemos de la mano de nuestros profesionales, brindando una asesoría integral en los procesos contables, administrativos y jurídicos. Los resultados nos avalan. En 15 años hemos atendido más de 1.000 MIPYMES en todo el país, con servicios certificados por Bureau Veritas, entregándole 7 asesores multidisciplinarios a cada empresa, por una inversión equivalente de un asesor. Soy Birna Campanella, la CEO de Contacta. Contacta es una empresa especializada de alto valor agregado, donde integramos la comunicación virtual, digital y presencial para llevar los resultados de nuestros clientes a su público objetivo.
En Contacta, nuestra amplia trayectoria nos permitió evolucionar el servicio. Empezamos siendo un contact center, luego nos volvimos un BPO altamente especializado y de ahí le agregamos las nuevas tecnologías de la industria 4.0 como analítica de datos, inteligencia artificial. Y a eso se lo dimos a la disposición de nuestros agentes para volvernos un verdadero Knowledge Process Outsourcing. Servicios de alto valor agregado donde nuestro verdadero diferencial es nuestro agente. Así integramos el conocimiento, la innovación y la transformación digital para ponerlas al servicio de nuestros clientes. En Contacta ofrecemos 4 soluciones para nuestros clientes. En la primera, integramos marketing digital y contact center para ayudar a nuestras empresas a vender más. En la segunda, tenemos un modelo eficiente para crédito y cobranza para ayudar a las empresas a lograr la rentabilidad. En la tercera, tenemos ingenieros monitoreando sistemas 24 horas al día para garantizar la continuidad de su operación. Y en la cuarta, es la verdadera evolución en el servicio, son profesionales en la salud atendiendo nuestras líneas de telesalud. Y como compañía, hemos desplegado nuestra operación desde Colombia para Estados Unidos, Centroamérica, Perú, Ecuador. Y seguimos creciendo con un modelo innovador para la exportación de servicios a un mercado global. Y es que en Contacta seguimos transformando vidas en cada contacto. ¿Quieres empezar a vender en los principales marketplaces alrededor del mundo? LAP Marketplace es la primera plataforma que a través de tecnología conecta marcas de Latinoamérica con mercados internacionales a través de marketplaces como Amazon, eBay, Walmart.com, Shopify y muchos más. ¿Cómo funciona nuestra tecnología? Crea tus productos en nuestra plataforma y con un clic quedarán publicados en los marketplaces que elijas. Luego, define los precios de venta y ya estarás recibiendo las órdenes de compra de los distintos marketplaces de forma centralizada. Y mientras esto pasa, tus inventarios se mantienen actualizados en todo momento. Y para gestionar todo, visualiza tu performance en nuestro dashboard. ¿Cómo nos diferenciamos? No somos únicamente un centralizador, también integramos a otros actores necesarios para que tus productos puedan llegar a los marketplaces internacionales. Empresas de logística cross-border, centros de fulfillment, pasarelas de pagos internacionales. ¿Estás preparado para salir a conquistar el mundo con tus productos? Te ofrecemos distintos planes según tus necesidades. Contáctanos y te acompañaremos con nuestro equipo de expertos en marketplaces globales. Juan tiene un negocio y siente que es momento de seguir creciendo. Recurre a su banco para hacer un préstamo y le dicen que para prestarle dinero necesita una garantía que respalde su deuda. ¿Garantía? ¿Qué es? ¿Cómo se consigue? Juan, no te preocupes, creo que no conoces el Fondo Nacional de Garantías. ¿El qué? El Fondo Nacional de Garantías es la entidad encargada por el Gobierno Nacional para facilitar el acceso al crédito a trabajadores independientes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mediante el otorgamiento de garantías. ¿Qué es una garantía? ¿Es como tener un fiador? Exacto, el Fondo Nacional de Garantías es como ese buen amigo que te respalda para que puedas acceder a un crédito, pero al que debes honrar pagando a tiempo tu obligación. Recuerda que en el FNG no solicitamos inscripción para acceder a una garantía. Evita el fraude. Encuentra mayor información en www.fng.gov.co. Colmena Seguros, una empresa de Fundación Grupo Social.
Entendemos a todas las empresas y negocios. Por eso contamos con soluciones de nube, publicidad, ciberseguridad y mucho más. Soluciones digitales a tu medida. Llama a numeral 400. El Caribe colombiano se prepara para vivir la 8ª edición de Caribe Biz Forum 2022, en el que invitados de talla mundial develarán un nuevo horizonte. 10 de noviembre, Hotel Marriott, Barranquilla. ¿Por qué las tarjetas corporativas son tan complicadas? Clara es la plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Tendrás tarjetas de crédito ilimitadas, físicas y virtuales, y una plataforma intuitiva para controlar el presupuesto de cada una. Clara conecta tus facturas con tus gastos de manera automática. Una tarjeta que te quita problemas con la contabilidad, facturación y cambio de divisas. Las cosas claras. Comienza ahora. Somos Iris. Somos una financiera 100% digital para las empresas y negocios colombianos. Conocemos lo que necesitas. Usamos la más alta tecnología para brindártelo y siempre estamos evolucionando para entregarte lo mejor. Con Iris, tu gestión financiera es más fácil y cuenta con altos estándares de seguridad. Pensamos en cada detalle para ofrecerte productos y servicios novedosos a través de una plataforma clara y ágil, en la que podrás optimizar tiempo en cada proceso y llevar el control financiero con tranquilidad. Transfiérete a Iris. Transfiérete a la facilidad. Presentamos los... Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, para dar la bienvenida a esta 67ª versión, contamos con la presencia de nuestro presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, quien en compañía de la doctora Rosemary Quintero nos brindarán un saludo e información relevante sobre las políticas que necesitan las MIPYMES. Así que ya en pocos minutos va a ingresar el presidente, esperamos de manera organizada su ingreso a este recinto. Por favor, recomendamos los celulares en silencio. Y en este momento hace su ingreso el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Agradecemos a las personas, por favor, tomar asiento para poder iniciar nuestro saludo especial en esta mañana, tarde ya de hoy. Adelante, bienvenidos. Y ahora tendremos también un momento especial para la foto oficial del evento. Por favor, mantenerse en sus puestos para poder tomar la foto oficial. Muy bien, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la apertura de la edición número 67 del Congreso Nacional de ACOPI, Colombia, MIPYME Competitivas. Saludamos a la audiencia que nos sigue vía streaming a través de la página web de la Presidencia de la República y de sus redes sociales. Damos inicio al presente acto entonando las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse. A continuación, escucharemos la intervención de la señora Rosemary Quintero, presidenta ACOPI Nacional. Tiene usted la palabra, doctora. Buenas tardes. Señor Presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro, agradecemos atender la invitación a nuestro Congreso Nacional Colombia MIPYMES Competitivas, en su versión número 67, evento que se convierte en su primer encuentro con la micro, pequeña y mediana empresa representada en ACOPI. Nuestra naturaleza de empresarios nos caracteriza por ser unidades productivas de patrimonio familiar, donde sus líderes con tenacidad, resiliencia y determinación tomamos decisiones estratégicas basadas en el conocimiento, pero también en lo que dicta nuestro corazón. Por eso somos promotores del bienestar social y económico del país. Sin lugar a dudas, seremos partícipes activos del gran acuerdo nacional. Sin embargo, nos preocupan los retos económicos, políticos y sociales que el mismo conlleva, pero estamos dispuestos. Tras una pandemia con incidencia directa en las condiciones de los hogares y las empresas que aún persisten, cuando observamos indicadores fundamentales como empleo, inversión, rentabilidad,
ventas y producción, los cuales siguen rezagados para el 44.6% de los empresarios MIPYMES. Uno de los principales retos de nuestro segmento es que la informalidad empresarial y laboral se ubican en un 60 y 58% respectivamente, convirtiéndose en un gran punto para mejorar la calidad del empleo y consolidación del tejido empresarial MIPYME. Es por esto que al pensar en una futura reforma laboral, se deben considerar las capacidades de los principales generadores de empleo, permitiendo que se focalice el mayor esfuerzo económico en beneficio del trabajador, tarea que será fácil en la medida que se supere la ineficiencia de algunos sistemas que complementan las obligaciones laborales, salariales y no salariales. Como país nos corresponde seguir profundizando en las obligaciones administrativas, laborales, fiscales, para que el mundo empresarial formal sea más atractivo que el informal. Actualmente tenemos elevados costos laborales no salariales que representan el 53% sobre el valor de la nómina y recaen en mayor proporción en nuestro segmento. Sin embargo, desde ACOPI, hace más de 5 años venimos insistiendo en políticas diferenciales que nos permitan superar y corresponder con las necesidades del país en mayor proporción. Es por eso que de manera respetuosa, señor presidente, nosotros estamos trabajando y sugiriendo que se fortalezca la Banca Nacional de Desarrollo, porque a pesar de nuestros esfuerzos y cambios, acceder al crédito a la banca tradicional no es fácil. Acceder al crédito después de temas coyunturales, cuando nos califican con la misma severidad, no es fácil. Y adicional, como el sector empresarial MIPYME lo ve complejo, hay un porcentaje muy alto de autoexclusión. Por eso estamos convencidos que fortalecer la Banca Nacional de Desarrollo nos permitiría acceder a los recursos en condiciones distintas. Hemos vivido con experiencias directas en Brasil, un ejemplo muy cercano, incluso tenemos un amigo que nos acompaña hoy como conferencista, cómo Brasil premia a través de la Banca Nacional al cumplimiento de indicadores de empleo, de competitividad de mercado y premia con una tasa de interés diferencial o condonando intereses y en algunas ocasiones también condonando capital de trabajo. Segundo, para el acceso a las compras públicas, que los consideramos una herramienta de desarrollo, estamos convencidos que hemos evolucionado en algo en los cambios para que las MIPYMES accedan al crédito público. Sin embargo, estamos también seguros que establecer un porcentaje donde se dé prioridad a las compras públicas de MIPYMES manufactureras nacionales en un 30% generaría mayor dinámica en el tejido empresarial. Tercero, para la formalización, proponemos se integre la institucionalidad existente y así contar con una unidad de desarrollo empresarial de manera permanente y que no sean programas que tengan un final, porque precisamente esa institucionalidad incipiente, vulnerable, que persiste en la microempresa, una microempresa que representa el 93% de ese universo, se necesitan apoyos constantes que permitan fortalecer esa estructura. Cuarto, nosotros como gremio valoramos y respetamos la labor que hace el sistema de cajas de compensación en el país, pero cuando nosotros revisamos la estructura de costos, estamos convencidos que ese 4% lo pudiéramos utilizar con mayor eficiencia. Nosotros proponemos que un porcentaje, un 2%, pueda desmontarse gradualmente y que ese beneficio tenga una destinación específica al trabajador. Y si no es el caso,
por lo menos que el sistema de cajas de compensación ayuden a las MIPYMES a cumplir con muchos compromisos laborales que inciden económicamente, y uno de ellos es precisamente el Día de la Familia. Al hacer un costeo del Día de la Familia que le corresponde asumir al sector empresarial, estamos hablando de casi 1 billón de pesos cada año. Quinto, con el fin de fomentar la agroindustria y donde la MIPYME puede jugar un papel muy importante, sobre todo la MIPYME manufacturera, nosotros, conociendo el trabajo y las capacidades que existen en las regiones, los esfuerzos de muchos gobernadores y alcaldes, estamos convencidos que nosotros, teniendo unas bancas de maquinaria que lleguen a las regiones, perdón, y la prestación de servicios técnicos, centros de acopio y de distribución, vamos a tener unas zonas rurales en todas las regiones con mayor capacidad, y nuestros campesinos van a lograr sentirse orgullosos, pero mucho más sus hijos, que hoy poco interés tienen de hacer el relevo generacional. Sexto, consideramos que para impulsar la industria manufacturera es indispensable contar con proyectos asociativos entre micros, pequeñas y medianas empresas para poder cumplir con esas capacidades productivas que se demandan en grandes retos, sobre todo cuando pensamos en el comercio internacional. Pero yo personalmente le escuché en una conferencia con la República, usted en un momento habló de manufactura inducida o desarrollo inducido o industrialización inducida. Nosotros estamos convencidos que ese es un gran camino. Tuvimos la experiencia en Corea y también en Turquía, y vemos cómo una industrialización inducida puede cerrar brechas del tejido empresarial y puede permitirnos aprovechar de mayor profundidad los recursos que existen en las regiones. Por otro lado, el séptimo punto, frente a la importancia de promover MIPYMES en el comercio internacional, que es una de las debilidades que tenemos, nosotros cuando sondeamos a los empresarios, las MIPYMES solo representan un 9.6% de empresas que logran exportar. En cuanto a los tratados de libre comercio, estamos seguros que podemos aprovecharlos con mayor profundidad, pero se necesitan unas políticas arancelarias escalonadas e incluyentes para poder nosotros tener la oportunidad. Y señor presidente, hay un tema que en estos momentos es de mucha importancia porque es de los máximos temores cada vez que se dan cambios, y es la reforma fiscal. Una reforma fiscal que en varias ocasiones hemos dicho no es solo el impuesto que se varía y la tasa, sino también es entender los cambios que se dan y cómo poder cumplirlas sin arriesgarnos a sanciones. En ese orden de ideas, nosotros reconocemos un régimen simple de tributación y que se contemplan algunos cambios, pero estamos convencidos que aún existen oportunidades de mejora. Cuando la micro representa el 93% del tejido empresarial, seguramente ampliar el techo del simple a 200.000 VTs nos daría muchas más oportunidades. Pero también cuando hablamos de economía popular, estamos seguros que si nosotros colocamos un ingreso bruto que se considere de 0 hasta 3.000 VTs y que a esas personas no se les cobre, sino la tarifa sea 0, muy probablemente vamos a tener mejores condiciones, y aún más si a esas personas les permitimos que puedan aportar al sistema general de pensiones de sus empleados a través de los beneficios económicos periódicos. Allí estaríamos integrando una política fiscal con una política social. Segundo, en tema fiscal, teniendo en cuenta la elevada desigualdad empresarial que existe en todos los países, insistiremos en una tarifa diferencial de renta del 30% para nuestro segmento. Lo hemos estado conversando mucho con el doctor Ocampo,
pero estamos seguros que hay una oportunidad de seguir el debate, el análisis y que podamos nosotros tener esa oportunidad y que va acorde con nuestra realidad y nuestras capacidades. Desde la administración tributaria también se han generado muchos procesos de fiscalización, pero después de una pandemia, señor presidente, nosotros con todos los compromisos financieros hemos tenido problemas en algunos pagos de impuestos. Por eso sugerimos que en esta reforma se abra un capítulo importante de saneamiento amigable que contemple beneficios tales como amnistías de los intereses, eliminación de los intereses moratorios que son bastante altos y las sanciones por extemporaneidad, para así normalizar al empresario y que pueda seguir laborando, generando empleo y funcionando normalmente. Por otro lado, considerar los umbrales de ventas locales estipulados para los usuarios de zonas francas. ¿Por qué lo decimos? Si bien es cierto, entendemos que el instrumento de zonas francas tiene un compromiso con el comercio internacional, también nuestra realidad es que los usuarios hoy de las 122 zonas francas que existen en el país, el 90% son micros, pequeñas y medianas empresas. Y cuando vemos nuestras capacidades, desde la misma capacidad de producción, no vamos a poder corresponder con esos umbrales y tendríamos que pagar una renta normal y no estamos en capacidad en estos momentos. Y también debemos considerar que en esas mismas zonas francas hoy estamos generando aproximadamente 170,000 empleos directos e indirectos. Por otra parte, señor presidente, nosotros asumimos un proceso de paz que ha cambiado las condiciones de orden público con mayor concentración hoy en las ciudades. Por ello solicitamos mayor presencia de las fuerzas militares en nuestros territorios para recuperar tranquilidad y confianza y por consiguiente atraer mucha más inversión e incluso mayor inversión nacional, porque cuando revisamos las encuestas nos está preocupando que muchas inversiones que se venían proyectando están aplazadas. Señor presidente, hoy seguimos comprometidos a trabajar mancomunadamente con el gobierno, con los diferentes ministerios y nosotros desde ACOPI hemos desarrollado una capacidad que 71 años nos las ha permitido, conocemos el mundo empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa, conocemos la empresa urbana, también conocemos la empresa rural. Y hemos tenido la capacidad de acompañar permanentemente a las MIPYMES formales, que son aproximadamente un 1.5 millones, pero también con recursos de todas las alcaldías y gobernaciones que se suman a los procesos de formalización. Nosotros tenemos mucha experiencia en acompañar la economía popular. Por eso hoy, señor presidente, nos vinculamos formalmente a ese gran proceso que usted viene liderando para la economía popular y así como representamos a 1.5 millones de MIPYMES formales, hoy nos declaramos también representantes de 5.6 micronegocios que existen como economía popular y estamos a disposición a través de toda nuestra estructura, una estructura que hoy se encuentra ubicada en 12 departamentos de Colombia. Y con esto, señor presidente, estamos demostrando que las MIPYMES somos la clase media, que las MIPYMES lo que colocamos a disposición de generar empleo, no solamente es el empleo de aquella persona que cumple el perfil, es también el empleo de nuestro hermano, de nuestra madre, porque es con la familia que trabajamos. Somos el 70% empresas familiares. Por eso, señor presidente, nosotros, cuando usted menciona de cerrar brechas sociales, también sentimos que somos parte del cierre de las brechas sociales a nivel empresarial. Así que, señor presidente, muy agradecidos que nos acompañe y muy dispuestos a seguir aportando al desarrollo del país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Rosemary Quintero. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urré. Señor presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas, Medianas Empresas, ACOPI, Rosemary Quintero Castro, ya nos hemos encontrado varias veces en todo este periplo político, administrativo. Presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, Jairo Puleyo. Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Gobernadora del Atlántico, Elsa Margarita Noguera, alcalde de Barranquilla, Jaime Alberto Pumarejo, congresista de la República, aquí presentes, funcionarios del Gobierno Nacional, Junta Directiva de ACOPI, directivos y representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, invitados internacionales que nos acompañan, medios de comunicación y en general toda la ciudadanía que aquí está presente. En medio de la pandemia hubo una estadística que brindó las cámaras de comercio que nos permitió un acercamiento a la realidad de lo que es la pequeña empresa en Colombia y lo que es la economía popular, registradas en la Cámara de Comercio, lo cual es un subregistro. Se nos habló de 1.800.000 empresas. De esas quebraron 600.000 en el periodo de pandemia. Nunca supimos, es un trabajo investigativo que está por realizarse, ese espacio económico que dejaron esas 600.000 empresas quebradas, se perdió, se transformó, las 600.000 se reactivaron o fueron reemplazadas por otras unidades productivas y comerciales más grandes. La pandemia se convirtió en una excusa para incrementar la desigualdad social en Colombia. Si uno mira las estadísticas del DANE, la respuesta es sí. Contrario a lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa y en Asia, en general, en el mundo, contrario a lo que sucedió en buena parte de América Latina, en Colombia la pandemia, no por sí misma, no por culpa del virus, que de estas materias poco conocimiento tendría, sino por la política pública, se presentó un proceso agudo de mayor desigualdad social. Y eso tiene que ver por lo menos con dos variables inmensas. Un gran porcentaje de la sociedad pasó a ser pobre, las estadísticas del DANE lo dicen, casi que llegar a niveles del 30 al 40%, pobreza que no existía antes, es decir, una especie de clase media vulnerable pasó a volverse pobre. De ahí un tanto los cambios políticos que han surtido en Colombia, que están relacionados. Y por otra parte, una mayor concentración de la propiedad productiva y comercial del país. Es decir, la pandemia, no por culpa de la pandemia, sino por la política pública que se construyó en medio de la pandemia, arrojó como resultado una enorme destrucción de la economía popular y de la pequeña, mediana y microempresa del país. Esas 600.000 empresas registradas, así lo demuestran, siendo un subregistro. Cuando uno mira la política específica que el gobierno de Duque construyó para salvar empresas, ya no recuerdo el nombre que se le dio, encuentra que en el debate del Congreso de la República fue explícito que en realidad
la voluntad que tenía el gobierno del entonces era salvar las 1000 más grandes empresas, bajo el plurito que allí estaba el empleo, lo cual es una mentira total. Y ayudó 140.000 unidades más pequeñas, no las más pequeñas, y del universo de 1.800.000 registradas en la Cámara, que es un subregistro, dejó abandonado a todo el mundo. Luego, de ahí la explicación de por qué 600.000 microempresas quebradas, eso no existe en Estados Unidos. Y de ahí la explicación, si se multiplica por los puestos de trabajo generalmente femeninos que había en esas 600.000 empresas, del enorme crecimiento del desempleo, al ser trabajo femenino generalmente de madre cabeza de familia, el crecimiento de la desnutrición infantil en la parte más vulnerable del hambre y el crecimiento del hambre. Es decir, la falta de atención a empresas como las que ustedes representan aquí, 10.000 afiliados de un universo que es de millones de unidades productivas, comerciales, de servicios, la falta de atención provocó el descalabro económico de Colombia. Ahora los culpables seremos nosotros, pero la responsabilidad de nosotros es colocar los pilares que permitan restituir, reactivar en realidad y mucho más allá potenciar las posibilidades que la economía popular tiene para el país. Ahora no acaba el virus y ya lo que viene es una tormenta económica de nuevo. La guerra, los resultados mismos del descalabro y de la parálisis del capitalismo mundial, producto de la pandemia, las políticas públicas mundiales han llevado a la economía de todo el universo a una recesión. Ya hay recesión en Alemania, ya hay recesión en Inglaterra, ya se anuncia la de Estados Unidos, ya se detuvo en buena parte la economía china, ya lo que tenemos al frente de nosotros es una inflación internacional galopante del orden de los 2 dígitos, 10, 11% por país, un problema de hambre que llega a 2.800 millones de personas, lo que hace mucho no veíamos, que va a provocar éxodos aún mayores. Lo del Darién es apenas el inicio, pasando el Mediterráneo, pasando del sur al norte, pasando el Darién, pasando Centroamérica, éxodos que van a impulsar en los países del norte procesos de derechización y fascistización, como ya también lo estamos viendo. Un mundo poco agradable, un mundo que entre otras desbarata el paradigma del progreso humano, que fue como se construyó la idea de modernidad desde el siglo de las luces hacia adelante. La idea ingenua y torpe de que se podía crecer ilimitadamente como una fórmula matemática. Si elevas una fórmula a una potencia X, siempre te dará números cada vez más grandes. Eleva a la segunda potencia, por ejemplo, matemáticas del bachillerato, pues te da una línea que sigue y sigue hacia arriba, y entonces esa ideología del progreso fundado en ese tipo de matemáticas no tuvo en cuenta que el planeta tiene un límite, que hay un límite, que no se puede crecer así, que es simplemente una ideología, es decir, que la humanidad, medido el progreso en términos de acumulados de bienes, lo medimos en el PIB, las naciones, no podía tener un progreso ilimitado, infinito y permanente, sino que iba a haber un final, y estamos viviendo el final.
Claro, la humanidad puede cambiar el concepto, la ideología, incluso la esencia de la riqueza, los valores en los que se afinca. Si no lo hace, simplemente nos vamos de este planeta, se acabó. La crisis climática es el límite real, no un límite supuesto. Alguien dirá, eso es el apocalipsis. Bueno, pero es el límite real de la humanidad. Superar la crisis climática, y miren ya cómo nos está rodeando, superarla, cada vez será peor, implica un cambio de sistema político y económico a escala global, un desafío inmenso para la humanidad que nadie sabe si estamos capacitados para dar. Es decir, si el cronómetro de la historia va marcando nuestro final sin que nosotros podamos reaccionar para superar ese final. La crisis climática lo que va anunciando es lo contrario de la fórmula matemática. Elevas a la segunda potencia o a la tercera y tienes un crecimiento cada vez más rápido e infinito. No, la crisis climática lo que te está diciendo es tus hijos van a vivir peor que tú. Y tus próximos años serán peores que los del presente y tus nietos vivirán la catástrofe. Es decir, la fórmula invertida, la del final de la humanidad. En medio de ese paradigma tan intenso, tan complejo, tan conflictivo como el que va a estallar en el mundo, pues estamos aquí en Colombia tomando decisiones para estos años. ¿Cuáles? El Banco de la República ha elevado de 1.75% la tasa de interés a casi 10% en un año. ¿Permitirá crecer? ¿Permitirá la reactivación económica de la que tanto se ha hablado? ¿Permitirá que la economía popular florezca? ¿Permitirá que la gran empresa se desarrolle en Colombia? No. ¿Permitirá que superemos el hambre? ¿Permitirá disminuir la desigualdad social? ¿Permitirá que los millones de colombianos que hoy no tienen puestos de trabajo lo tengan? ¿Permitirá la formalización de lo que nuestra presidenta llama la economía informal? No. ¿Permitirá que tengamos una mejor vida? ¿Permitirá progreso? ¿Permitirá el aumento de la calidad de vida? No. Claro, y entonces ¿por qué lo hacemos? Porque la macroeconomía mundial nos obliga y entonces lo único que se puede indexar a partir del crecimiento inflacionario es la tasa de interés. Esa sí se indexa, pero pregunten ustedes si se puede indexar el salario mínimo. Y te dirán tajantemente que no. ¿Por qué sí se puede indexar la tasa de interés y no se puede indexar el salario mínimo? Porque es bueno elevar la tasa de interés y es malo elevar el salario. ¿Hay alguna lógica económica, científica, o estamos simplemente adscritos a una serie de intereses de poder que no van con el trabajador, sino con el propietario del sistema financiero mundial? Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente entonces tenemos una recesión a la vista y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. La pregunta entonces es ¿qué hace el gobierno? Que no tiene que ver con la tasa de interés. ¿Cuál los derroteros en una tormenta como esta, de hambre, de pobreza, adicionalmente de inundaciones que acrecientan la crisis, de recesión mundial, de hambre mundial? ¿Cuál los derroteros que debe tomar el gobierno nacional de Colombia al frente de su sociedad? Pues no es nada fácil, pero yo les diría lo siguiente. La apuesta debe ser la economía popular.
No lo digo ahora, lo dije en mi programa y lo vengo defendiendo desde antes. El verdadero capitalismo de Colombia está en la economía popular. En un mundo que ustedes conocen, muy vivo, muy rico, muy intenso, muy de sobrevivencia, y por eso es tan intenso, y de ahí se genera en cierta forma su riqueza, de transacciones diarias, del caminar, del madrugar, del trasnochar, del sufrir, del esfuerzo, de la disciplina, muchas veces. Solo recuerdo a la señora del madrugón de San Victorino, que conocí mucho en mi vida política y administrativa, el San Victorino del centro de Bogotá, pero aquí está estaba el San Nicolás. Y en todas las ciudades de Colombia hay las burbujas enormes de una economía popular bullante que ha sido golpeada indudablemente, pero que ahí está. No ha muerto, está ahí. Explica la mayor parte de los puestos de trabajo de Colombia. Esos puestos de trabajo en general no son asalariados, es decir, tienen que ver más con criterios de asociatividad, de colaboración o de esfuerzo individual por el rebusque, que es como así se denomina el rebusque, muy individuales y por tanto muy condenados al fracaso. Tiene que ver en el mundo rural con la economía campesina, con seguir doblando la espalda sobre el surco, aún en el siglo XXI, con una perseverancia tal que esas personas merecerían realmente el título de héroes de la patria. Tiene que ver con una resistencia, con una resiliencia de la sociedad colombiana. Es lo más resistente. Es el colombiano que no se va a Miami, que además haría muy mal porque Miami va a entrar en una crisis espantosa. Es el colombiano que no está pensando en cómo escapar, sino en cómo superar el problema. Generalmente un mundo femenino, porque a pesar de las medallas del machismo, son las mujeres más resistentes que los hombres, más disciplinadas, etcétera, 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 y entonces son más resilientes, aguantan más. Nosotros tendemos a irnos por el mar y las montañas a ver si hay algún otro lugar por allá que nos espera y no encontramos ninguno. Esa economía popular así construida desde hace tanto tiempo, producto de la historia, producto de las exclusiones, producto de la vida misma que se resiste a perecer, es lo que nos puede permitir ahora, en medio de esta tormenta y con todos los nubarrones negros en contra, sacar las cartas de la prosperidad, del progreso real, no del progreso infinito y mentiroso. Y entonces le corresponde al gobierno nacional hacer una alianza con la economía popular. Miren ustedes que en los últimos días, todavía apenas si pasamos de 2 meses, en virtud de la historia misma del país, el gremio más de derechas del país, Fedegan, con todo el historial que hay alrededor del tema de la tierra fértil en Colombia, ha hecho un pacto con nosotros. Sacrificamos ¿qué? Pagar al precio comercial la tierra, que es un problema. Y quedan 3 millones de hectáreas. Una misión. Todo el campesinado de Colombia hoy cabe en 2,5 millones de hectáreas. Y de mala tierra en general. Páramos, selvas, al borde, en la inundación como lo vemos ahora, en el desespero porque han sido llevados a la fuerza a través de las décadas. La historia de Colombia rural es la historia del desplazamiento campesino por una élite de 3,000, 4,000 personas que creen que tener tierra es tener poder y han usado hasta los fusiles y la masacre para concentrarla, creyendo que concentran el poder, para nada más que concentrarla. Miren el Caribe en general y encontrarán potreros.
ni siquiera el bosque antiguo tropical, seco tropical que se denomina, nada. Potreros y de vez en cuando una vaca. Eso es riqueza. Eso es pobreza. Incluso al ser tierra fértil, la vaca al caminar destruye la tierra. Es decir, es una economía depredadora, no productora. Y sin embargo ahí, de ese gremio, sale la propuesta de, bueno, pactemos, vale, 3 millones de hectáreas, no es, son 15 millones las que deberíamos transformar, porque son muy fértiles, pero comenzamos en este gobierno, si lo hacemos, lo demás será más fácil, porque se habrán construido las confianzas, el camino se pavimentará. Lo difícil es esto, 3 millones de hectáreas. Una misión, porque significa ni más ni menos a 5 millones de hectáreas que producen agricultura de diverso tipo, desde la gran plantación de palma y banano hasta el pequeño media hectárea del campesino minifundista produciendo maíz blanco. Todas esas son 5 millones de hectáreas, incluido el café, incluido la caña panelera, etcétera. Le agregamos 3. Cualquier economista dirá, bueno, eso se puede multiplicar en el PIB, eso es crecimiento de la agricultura, esto cuánto implica en crecimiento económico, cuál es el impacto de las cadenas que desarrolla hacia la industrialización, hacia la comercialización, hacia el cambio de tantos municipios que estarían ubicados en esa geografía de las 3 millones de hectáreas. Eso podría significar la construcción de una clase media agraria que no existe, caribeña. Miren a ver ustedes si en el Caribe hay clase media. Hay pobres, repobres, sin tierra o de obreros, jornaleros que no les pagan muchas veces, y hay gente muy rica que vive por acá. Pero no hay una clase media agraria. Y si se desarrolla a partir de esas 3 millones de hectáreas en el Caribe, en el Magdalena Medio, una clase media agraria, ¿qué? A lo mejor votará conservador dentro de 20 años, porque es la propiedad privada, porque es la clase media. Pero habrá una democratización del campo, habrá una reactivación de los canales productivos. A lo mejor, si lo hacemos bien, tendremos la primera plataforma exportadora como potencia agroalimentaria del mundo. ¿Y saben qué? Hoy el mundo, a pesar de lo que dice la prensa, necesita más alimentos que petróleo. Discusión que he intentado colocar en el terreno del debate público nacional. El mundo hoy no necesita petróleo, tiene que escaparse del petróleo. Mire la guerra en Europa. Si es por el gas. La guerra de Europa es por el gas, por la incapacidad de la economía occidental de liberarse del gas. El debate político en Colombia es cómo el presidente le dice sí al gas, ¿cierto? Cómo el presidente le dice sí al petróleo. Pues yo les tendría que decir que todos los datos del mundo, todos, lo que indican es que Colombia tiene que decirle sí a la alimentación. Y este camino que empezó con un acto formal, 3 millones de hectáreas, marca una misión. Una misión. ¿Cuánto valen esas 3 millones de hectáreas? 30 billones de pesos, más que la reforma tributaria, al año. Más. Y si nos cobran a 20 millones de hectárea, vale 60. Vale la pena, dirá alguien inteligentemente, hacer un esfuerzo como sociedad vía Estado para comprarle a 3.000 personas una tierra improductiva hoy por una transferencia que es de riqueza, que sale de la sociedad, porque el Estado no maneja sino el dinero de la sociedad, hacia estas personas por 60 billones de pesos o 30. Y yo diría, claro, cuestionable sí es, porque si compramos el avalúo catastral, eso vale 5. Claro, nadie nos va a vender al avalúo catastral.
Y no vamos a desatar una guerra por la tierra de las tantas que ya hemos vivido. De guerra estamos hasta el cuello. Otra guerra. No, un pacto. El pacto vale. El pacto vale esa transferencia de riqueza. Pero un buen economista diría, bueno, si gastas esa riqueza en estas personas, que son 3,000, que vuelven su tierra cash, o títulos de deuda pública, depende de la discusión, vendibles en el mercado secundario, por tanto, vueltos cash, ¿qué se gana a cambio? Y se gana a cambio el valor de la producción que puede haber sobre 3 millones de hectáreas. Es decir, casi duplicar el Producto Interno Agrario de Colombia. Se gana que 300,000 familias, ya no personas, no 3,000 personas, 300,000 familias, es más de 1 millón de personas, salgan de una pobreza absoluta hoy en los campos de Colombia y pasen a ser una clase media agraria productiva. Pasa que hay un multiplicador productivo y que no es solamente el valor de lo que se puede producir encima de esa tierra, sino lo que eso desencadena, porque entonces hay una compra de fertilizantes, hay una compra de camisas de la familia, de zapatos, de servicios, hay una compra de maquinaria, hay una compra de servicios públicos, etcétera. Hay un multiplicador productivo que termina siendo que la economía colombiana, de tener 3 millones de hectáreas hoy improductivas con una vaca paseando de vez en cuando, tendría una economía agraria con capacidad de alimentar a su población y de exportar. ¿Cuánto esas divisas? El resultado final es que no es caro, es que aprovechamos una oportunidad y nos lanzamos hacia la producción. Si yo en 3 millones hablo de 300,000 familias, estoy hablando de 10 hectáreas por familia. Si a eso le ponemos otra matemática, 20 millones de crédito, porque si no, ¿qué sacamos con la tierra pelada? Hay que producir, supongamos 20 millones, que es poco. Esos son 6 billones de pesos de crédito anual, si el cultivo es transitorio, dependiendo. 6 billones del sistema financiero colombiano, que tiene que captarse, trasladarse en forma de crédito, quizás con tasas de interés, tema fundamental, baratas, para unas personas que nunca han recibido un crédito, o que si tuvieran que hacerlo hoy por hoy tendrían que ir al gota a gota, al 30%, 20%, hasta diario tienen que pagar. Y de pronto recibir un crédito, supongamos, con la tasa de interés del Banco de la República. Para ellos ese sería un crédito barato. Miren ustedes cómo en la economía popular la medida del Banco de la República se puede transformar en un hecho positivo. Pero implica un Estado. Implica que el Estado compre la tierra, implica que consiga los recursos, implica que sus bancos den el crédito, implica acompañar esa producción para comprarla, implica transferir tecnologías, implica una actividad proactiva del Estado, es decir, un Estado que induzca el desarrollo, la producción. La riqueza está en la producción. Y por tanto aquí estaríamos en la pepa de la guama, como dicen en mi tierra, en la producción agraria que, si se asocia, da los primeros pasos hacia la industrialización. Este es un ejemplo, estoy hablando en perspectiva. Hasta ahora solo tenemos un papel firmado con el señor Laforí y con nosotros, pero estoy hablando de la perspectiva que anuncia esa posibilidad. Y cómo entonces, en medio de las tormentas internacionales y nacionales y de la política que lleva a la desactivación económica, el alza de la tasa de interés de 1.7 a 10% en un año,
¿Podría el gobierno generar un proceso anticíclico? Es decir, en contravía de lo que, si dejamos las cosas como están, ocurriría. Un estado activo. La señora Cabal dirá, no, es que eso es el comunismo, Petro. No, ese es el capitalismo. ¿Quién dijo que el capitalismo se hizo sin el Estado? El Estado es el que configura los mercados. El mercado no es una cosa abstracta como los dioses o Dios en la religión. No es abstracto, es un hecho de la humanidad, es un producto de las sociedades. Y el Estado también. El Estado no es una cosa por allá, a la que ciertos religiosos politiqueros pondrían una vela, o ciertos socialistas del siglo XX, no. El Estado no es sino un producto de la gente. No es una abstracción, es concreto. Mercado y Estado son la misma cosa, emanaciones de la sociedad. Y por tanto, el mercado no se ha construido sin el Estado, sin el poder. Y el poder no se ha construido en realidad en los últimos tiempos sin el mercado. La idea neoliberal de un mercado que lleva a la felicidad sin Estado no es más sino una ideología que ha llevado a esta humanidad al borde de su extinción a través de la crisis climática que se produjo precisamente por un mercado sin Estado. Aquí lo que estamos hablando en este ejemplo concreto que arranca en Colombia, con nuestras condiciones colombianas y a nuestra manera, con un Laforía a un lado y a otro Petro, entonces alguno diría, mira el paramilitar, y por allá otro diría, mira el guerrillero. Colombia, lo que ahí estamos probando es el inicio de un proceso que tiene que ver con juntar esfuerzo privado y mucho con esfuerzo estatal. No es que el privado sea menos o que el Estado sea menos, el poder público. No, es que pueden colaborar en un proceso en donde el objetivo, la misión, es meter 3 millones de hectáreas más a la frontera agraria colombiana para resolver problemas específicos, no solamente económicos, sino la paz. ¿Cuánto vale la paz? Para poderla valorar, un economista tendría que valorar a precios de mercado cuánto vale una vida humana. Esa tarea se las dejo a ustedes. Pero este ejemplo muestra en el mundo agrario lo que ahora hay que hacer en el mundo urbano. Y vuelvo al tema de la economía popular. Esa economía popular indudablemente necesita crédito. Y el crédito no viene del sistema financiero tradicional de Colombia. Bien, lo proponen ustedes, se necesita una banca nacional de desarrollo, incluso con crédito de fomento, y la palabra está algo prohibida. Pero es así. El gota a gota tiene que desaparecer de la economía popular y tiene que ser reemplazada por un sistema de crédito cooperativo, digital, si se quiere, pero también público. Una banca nacional de desarrollo, porque el desarrollo está en la economía popular. Fíjense ustedes que, por lo menos desde que soy parlamentario, siempre han trazado una línea, lo formal, lo informal. Y han mostrado como si se tratase la política económica de una guerra contra lo informal. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia de ley, no es una diferencia económica. ¿Quiénes pueden pagar seguridad social? ¿Quiénes no? Y entonces no hay la pregunta, ¿y los que no, por qué no pueden pagar seguridad social? Pues porque no tienen con qué. ¿Cuál es la solución? ¿Obligar? O más bien entregar las capacidades para que ese mundo económico que hoy no puede pagar seguridad social, lo pueda hacer. Es decir, potenciarlo. No como se manda la policía contra el vendedor ambulante,
creyendo que así solucionan el problema. Entonces le dan 3 cacharros en la cabeza y se llevan, decomisan, como hemos visto día tras día, sino cómo ese vendedor ambulante o esa señora vendedora ambulante puede potenciarse de tal manera que incluso abandona la calle, que es un problema para muchos. Abandona el espacio público desde el punto de vista económico, se lo apropia desde otro punto de vista. ¿Cómo se potencia la economía popular? ¿Cómo aún con las nubes, la tormenta, todo viniendo sobre nosotros en contra, el gobierno en una manera anticíclica puede potenciar la economía popular de Colombia y volverla el cojín de seguridad de la economía nacional? Pues indudablemente entregando crédito. La discusión que sobreviene es cómo los fondos de segundo piso que quedan del gobierno se pueden transformar todos en un banco de primer piso de desarrollo de la economía popular en Colombia. ¿Que no se puede? El Banco Agrario existe y se puede desarrollar también como banco de fomento de la economía popular urbana de Colombia. Un megabanco, es decir, el banco más grande de Colombia volvería a ser el Banco Agrario Popular. Eso es populismo, dirán. ¿Cómo va a sacrificar la politiquería? Va a quebrar la banca como ya sucedió en el pasado. Sí, la politiquería quebró varios bancos y la mafia quebró también varios bancos privados en Colombia. Ni lo público ni lo privado son vacuna contra la corrupción, pero tampoco ni lo uno ni lo otro son sinónimos de la corrupción. Depende de los controles sociales. Pero nosotros sí estamos decididos a que la economía popular tenga crédito, que sería, a pesar de la subida de las tasas de interés del Banco de la República, más barato, porque esa economía popular o no ha recibido crédito, que es lo más caro, o ha recibido el gota a gota. O sea, abaratamos el crédito en la economía a pesar de una decisión macroeconómica contraria. ¿Y eso implica transferencias tecnológicas? Sí. ¿Eso implica una alfabetización digital? Sí. ¿Eso implica asociatividad como una forma de empoderamiento? Sí. El llanero solitario en el mundo de la economía popular no va sino hacia su sacrificio. Solo la asociatividad libre es la que permite defenderse. Y el Estado, el gobierno debe estar para ayudar a esa asociatividad. Si esa asociatividad es la que disminuye el riesgo del crédito, mejor. El crédito asociativo puede ser una solución para la economía popular. Que las compras del Estado que se ha hecho, ayer hacía una referencia a esto, y entonces algunos medios quisieron armarme una pelea con el ministro Campo, que ni mencioné, en su afán premeditado por ver cómo pierde popularidad el gobierno, entonces se creen sus propias mentiras, oiga. Las construyen, las echan a volar y empiezan a hablar de ellas y de ellas como si fuese una realidad en vez de ir a la fuente. La fuente es lo que estoy diciendo. La normatividad, por ejemplo, de las compras estatales, que se ha construido durante décadas a través de decretos, leyes, etcétera, han construido instituciones como Colombia Eficiente, el INVIMA y otras, no es para ustedes. Se ha hecho de tal manera que ustedes salgan. Se ha hecho es para que grandes pulpos de la contratación se queden con el gasto público. Pulpos de la contratación que también son pulpos de la corrupción. Entonces miren las compras de comida para la niñez en el colegio, PAE, o miren las compras de la niñez por fuera del colegio, ICBF. Grandes compras, son billones de pesos todos los años. ¿A quién compran? ¿A ustedes? ¿O a unos señores X? No voy a mencionar nombres, que se pueden ganar las licitaciones y las subastas porque es que las normas se hicieron para que ellos se los ganen. Y si ustedes entran a competir,
pues el llanero solitario caminando hacia su extinción porque no la ganan, y no la ganan porque entonces el INVIMA le dice, ¿y dónde está el certificado de sanidad de no sé qué cosas? Y entonces la DIAN les dice, ¿y dónde está la facturación electrónica? Y un campesino que cultiva maíz ¿estará haciendo facturación electrónica? No, le están diciendo que no en la cara, a pesar de que cultiva el maíz y que el maíz serviría para alimentar a los niños y que ese es el objetivo de la compra estatal, alimentar al niño y de paso ayudar al campesino, que es el más débil. Pero no, las normas hechas a través de la década terminan beneficiando a un señor como Emilio Tapia, solo por ponerlo de ejemplo y que me disculpe él. Claro, hay gente astuta que entonces sabe cómo moverse ahí y se las sabe todas, el vivo, y se vuelven ricos y a veces terminan en la cárcel y se asocian con el senador y el senador entonces hace la gestión, dicen, yo hago la gestión y la gestión es entregarle el contrato. Pero ¿y dónde queda la economía popular? Y la gente que hace panela, por ejemplo, y el lechero pequeño que está en todos los rincones de la economía andina, incluso no andina. ¿Y dónde queda la señora que hace la miel? ¿Y dónde queda el campesino que siembra el maíz? ¿Y el que siembra el frijol para dónde? Cojan ustedes un kit de alimentación del ICBF y solo calculen el porcentaje de bienes importados que tiene. No, lenteja, sí, pero la lenteja no la hacemos nosotros. Frijol, pero no lo hacemos nosotros. Arroz, no lo hacemos nosotros. Fíjense, la leche ultraprocesada, la leche ultrapasteurizada, el empaque vale más que la leche. Y eso es lo que compran. Claro, ahí se benefician unos, los grandes importadores de granos, seguro, y los ultraprocesadores de leche, seguro. Y el que mete todo eso en una cajita, ese es el que más se gana, ese es el contratista. Porque nadie hace leche y maíz y todo al mismo tiempo. El que mete todo eso en la caja, y entonces la licitación está hecha para comprar kits de alimentación. Resulta que ninguno de ustedes hace kit de alimentación, si acaso hace un producto del kit. Y entonces, ¿quién se gana las licitaciones? El corrupto, porque la trampa está en el kit, en la palabra kit, que ni en español es, o sea, el combo diríamos nosotros. Si encomba la comida, se gana la licitación. Claro, son grandes espacios donde se encomba la comida y se gana la licitación y vende una comida mucho más allá de lo que vale. Y el Estado paga. Bueno, las compras tienen que ser un instrumento de desarrollo de la economía popular y para eso hay que cambiar la normatividad INVIMA y para eso hay que cambiar otras normatividades para que el gasto del Estado sea en sí mismo una palanca del desarrollo económico regional y por tanto de la economía popular. Estos temas hay que trabajarlos obviamente más a fondo, son más complejos e implican una organización de la economía popular en Colombia. Implican que la mujer se organice, implica que ACOPI se deslinde un tanto de la familia gremial, sugerencia, no estoy diciendo que lo hagan, eso es decisión de ustedes, pero entonces por estar andando detrás de la ANDI, firmando comunicados con los poderosos de la ANIF, perdemos la especificidad propia de lo que puede significar una ACOPI dentro de un mundo, un mar que se llama la economía popular de Colombia. Yo esperaba de la ANDI, por ejemplo, una propuesta avanzada respecto al pacto social. Y en cambio no esperaba nada de Fedegan, por razones históricas. Resulta que el que dio el paso de avanzada fue Fedegan y el que dio el paso atrás fue la ANDI. No nos cobren impuestos, y entonces ¿cómo se hace un pacto social? ¿Cómo es el pacto social? ¿Que los pobres se financien con los pobres?
Que en un país tan desigual los que más tienen no aporten. Entonces, ¿cómo es el pacto? ¿Cómo es la paz entonces? La paz es que el pobre se arrodille y diga, oiga, Señor, vuélvame esclavo. O la paz es que no hay esclavitud. Y si no hay esclavitud es que esa persona sea libre, y para ser libre no solamente no hay que tener cadenas materiales, sino que no hay cadenas inmateriales, que son las peores: la ignorancia, la falta de salud, la falta de oportunidades, el no tener perspectiva. Todas esas son las nuevas formas de la esclavitud. Cuando una mujer acepta el trabajo sexual, por ejemplo, en Colombia, ¿no la han convertido en esclava? La han convertido en esclava. ¿Y es que es porque ella ha querido? Jamás. Es porque tiene un niño y porque cuando sale todos los días a la calle no hay oportunidad diferente. Y no deja morir el niño de hambre porque es resistente, pero ha sido conducida a la esclavitud. Una esclavitud que es diferente a la que se conocía en el siglo XVI, como decía el Joe Arroyo, pero igual en el sentido de la pérdida de la autonomía individual. Y puede ser de por vida, como antaño la otra esclavitud, y puede ser hereditaria, como antaño la otra esclavitud. Es decir, decirle a millones de personas, ustedes y sus hijos y sus nietos y su descendencia serán esclavos, como decían en el siglo XVI. Eso es democracia, eso es justicia social. Y entonces el pacto social del que hablamos es no hagamos nada, porque cómo nos van a cobrar impuestos a nosotros, los que siempre el Congreso de la República, cada vez que se debate una reforma tributaria, lo que les crea es regalos. Tienen el senador para eso, lo financian. Y entonces, como por primera vez en 15 reformas tributarias en las cuales yo he estado, ahora son ellos los que tienen que pagar, porque les quitamos los privilegios tributarios parcialmente. Ni siquiera, a mí me hubiera gustado más, porque ¿por qué no puede haber igualdad? O sea, porque ustedes sí tienen que pagar los impuestos que dice la ley y el otro tiene un poco de gabelas, de que no sé qué, que si sé cuándo, de laberintos. Como tiene el poder, además tiene el contador que se las sabe todas, que además ha trabajado antes en la DIAN y se las sabe más todas. Le paga su millonada, pero el tipo no paga impuestos. El banquero de Colombia paga menos impuestos de sus ingresos personales que la secretaria de su despacho. Y así no se puede hacer la paz. El pacto social consiste en que las cosas son diferentes. El que más tiene, más paga. Ustedes plantean disminuir impuestos para ustedes. Yo les entiendo el punto. Hay una contra, y es la fragmentación de grandes empresas para eludir el impuesto. Pero digamos, en la perspectiva en la que vamos, ustedes van ganando, porque el más grande paga menos impuestos que ustedes. Vamos a suponer que son ambos confeccionistas. En general, el más grande confeccionista es un importador de confecciones de China. Pero bueno, no nos metamos en esa hondura. Y el pequeño confeccionista, la señora generalmente, cuando se mira qué paga de impuestos la señora y el grande paga menos impuestos por ingreso que la señora. Esta reforma tributaria tiende a igualar las cosas, a mejorar, no voy a decir que las logra, a disminuir esa desigualdad inversa. Es decir, a permitir que la señora por lo menos vea que ese gran importador que le quita el mercado, además, está pagando al menos los mismos impuestos que a ella le toca pagar, que es un tema de justicia tributaria. Hemos logrado disminuir, hasta la fecha, no hay que mirar porque estamos en proceso, el sistema simplificado, que tiene que ver precisamente con la economía popular. Pero en esto lo que yo les propongo, y me he extendido bastante, es en construir
la alianza entre el Estado y la economía popular, que no es lo mismo entre el Estado y la gran banca privada de Colombia. Lo que ha habido en Colombia es una alianza entre el Estado, los grandes terratenientes improductivos del país, que han puesto presidentes, y la banca privada de Colombia. Ahora lo que yo les propongo es construir una alianza fundamental entre el Estado y la economía popular de Colombia, con un objetivo: fortalecerla, para que sea la palanca verdadera del desarrollo agrario e industrial de Colombia, que son los núcleos fundamentales de la generación de la riqueza. Ya después preguntamos cómo se distribuye y todo eso, pero si no generamos riqueza, no tenemos la materia prima de la solución de nuestros problemas. Y la riqueza está en el trabajo, está en la producción, y la producción en Colombia está en la economía popular, agraria y urbana. Y ustedes son una parte, indudablemente, pero que podrían jalonar este proceso de alianza que les propongo. Es la manera, ojalá esté en lo cierto, de capear el temporal que se nos viene encima, no solamente en términos de lluvias, sino en términos de recesión, hambre y crisis económica. Gracias por haberme escuchado, muy amable. Sale por aquí. Muchísimas gracias, señor presidente. Y de esta manera damos por finalizada la apertura del Congreso Nacional de ACOPI. Queremos hacer un llamado, por favor, para permanecer en sus puestos mientras el presidente sale del recinto. Muchas gracias.